Somos alumnos del colegio y venimos a hacerle una pregunta sobre la historia de nuestro pueblo. Mi primera pregunta es, ¿en qué año se fundó nuestro pueblo? Bueno, pero el pueblo como pueblo, yo tengo los datos que yo tengo es, en el 24 de octubre de 1880 hay una solicitud de una familia, no vivían en el pueblo, eran de Antequera, pero eran los dueños de todo el territorio digamos, ¿no? Y se llamaba Don Antonio López de Gamarra, y le piden al Concejo de Antequera que apruebe, que se acojan a una ley que había salido, que era del 3 de julio de 1868, y era de protección rural, para que los sitios como este, que ya habían venido gente, habían construido casas, había 40, según el informe había 48 casas, y entonces ellos querían que se acogiera a la ley para que así las personas que vivían aquí se acogían a una serie de ventajas que tenían, si lo declaraban población rural. Y entonces, si con arreglo a esa ley se ahorraban impuestos, ¿no? Y también tenían otras excepciones, como no ir al servicio militar, los hijos de las personas que vivían aquí. Eso era en el año, el 5 de julio, eso se aprobó el 5 de junio de 1868, por un decreto del gobierno civil de Málaga. Ahora, si se refiere a lo de la entidad local, ya eso es más reciente, y la independencia del pueblo pues, es más reciente. Que si ahora después me parece que viene aquí más abajo, pregunta sobre eso, pues ya lo vemos en la fecha. ¿Y quién lo fundó? Pues las personas empezaron a venirse a vivir aquí, ¿no? Familias venían, y entonces ya te digo, cuando había 40 casas, o 40 y tantas, pues entonces los dueños del terreno solicitaron que se declarara población rural para aprovecharse de la ventaja, pero fundarlo, yo qué sé, las familias que vinieron, ¿no? ¿Qué significa el símbolo del león que aparece en el escudo de nuestro municipio? Eso ya es más antiguo, porque antes de eso, pues en el año, a ver que lo tengo yo contado por aquí, en el año 216 antes de Jesucristo, que es de hace años ya de, entonces había una ciudad en el Cerro del León, Cerro del León, ¿sabes dónde está, no? Pues había una ciudad romana, que en este tiempo no era romana, era ibérica, y vosotros habéis oído hablar de Aníbal, ¿no? Que era un cartaginés, que era un general cartaginés, y entonces un hermano suyo, que era Asdrúbal, le puso cerco a la ciudad esa, porque los cartagineses habían venido a España antes de los romanos, y los romanos vinieron a conquistar lo que lo tenían los cartagineses, ¿no? Y entonces ahí esa ciudad le pusieron cerco y la conquistaron. Era en los textos antiguos de un romano que era Tito Livio, decía que se llamaba Ascua, y otro Oscua, que es como se llama como el colegio, ¿no? Se llama ciudad de Oscua por eso. Y el león era un león un león de piedra que se encontraron ahí y que está en Antequera, en el arco de los gigantes. Otro había ido al castillo de Antequera, nos han llevado. Pues subiendo al castillo de Antequera, cuando empieza a subir la cuesta, hay un arco, que se lo hicieron en tiempos de Felipe II, que para conmemorar la visita del rey, pues todas las cosas más antiguas que había en los alrededores de Antequera, el Valle, Villanueva, cogieron y hicieron el arco con todos los restos arqueológicos. Y uno de ellos era el león ese que hay en lo alto del arco, que es el león que se, por eso en el logotipo del colegio, ¿no? Está el león ese, ¿no? Pues una de las cosas, cuando se hizo el escudo de Villanueva, una de las cosas era el león, que representa la época romana, el origen romano de la ciudad esa.
ciudad de Oscua? Eso es, la ciudad de Oscua pues se cree que tenía origen anterior a los romanos. Esas son teorías de los historiadores, vamos. Pero en tiempos de los romanos ya sí existía, porque hay restos arqueológicos que lo atestiguan, ¿no? Como el león ese y muchas cosas más. Ya que la ciudad de Oscua es de origen anterior a los romanos. Ya te digo, los romanos le pusieron cerco en el año 216 antes de Jesucristo. Pues suma 2015 y 216, pues casi 2500 años, ¿no? Pues venga. A nuestro pueblo, ¿por qué fue llamado con el nombre de Villanueva? Pues eso es lo mismo que yo os decía antes, del decreto ese del gobierno civil del año 1880. Había más sitios como este. Vosotros sabéis que aquí alrededor hay varios pueblos que se llaman Villanueva, ¿no? Villanueva del Rosario, Villanueva de Algaida, Villanueva del Trabuco. Pues todo eso surgieron con el decreto del gobierno civil, porque había gente que vivía allí, pero no era un pueblo, digamos, grande. Entonces, como le dieron ciertas ventajas a todas las personas que se venían a vivir ahí, entonces por eso ya empezaron a crecer. Y por eso se llama uno los nombres eran Villanueva, era una villa nueva, ¿no? Villa, una ciudad nueva. Y después uno se llamó del Trabuco, otro, en fin, cada uno le puso el nombre que quiso. Y mi última pregunta es, de nuestro pueblo, ¿nos podría decir cuál es el monumento más antiguo? Bueno, pues eso depende del monumento que te refieras. Si es un monumento hecho por los hombres, un monumento natural. Porque aquí tenemos un monumento natural que es de los más importantes, no de España, sino de Europa, que es el Torcal, que es una formación kárstica. Kárstica es la piedra caliza, ¿no? que se ha ido erosionando con el tiempo, con el agua, con el viento y eso, y ha originado, vosotros habéis estado en el Torcal, ¿no? Y con sitios como ese hay muy poco en Europa, hay que era Rumanía, no, Yugoslavia, hay uno, pero es mucho más chico que el más grande. Formación kárstica es el Torcal. Ahora, si te refieres a algo hecho por los hombres, pues yo no sé, yo me parece a mí que es el puente Orcaz, puente que hay por debajo del pueblo, ahí se ve desde la carretera, ¿no? Es muy grande, ¿no? Y entonces, pues, yo qué sé. Uno podía, si es monumento natural, indudablemente el Torcal, porque es de lo más importante, el kárstico es el más importante de Europa, por lo menos el más grande y el más visitado. Y si es por el hombre, pues yo qué sé, aquí en el pueblo, cosas así, como es pueblo moderno, reciente, pues hay pocos monumentos. Aquí no tenemos ni castillos, ni tenemos catedrales, ni tenemos nada, ¿no? Pero ese puente sí. Ese puente es del año... vamos a ver, yo lo tengo que apuntar. El puente se hizo en el reinado de Carlos III y se empezó en 1787 y se terminó en 1788. Tardaron un año y esa carretera era el camino real que iba de Málaga a Madrid. Era la más importante que había. Para acceder, por ejemplo, de Antequera a Málaga, la carretera más importante era esta. No había otra. En este tiempo. Y hicieron los puentes esos y el más grande de todos es el puente Orcaz. Y el Torcal, pues, se declaró sitio de interés nacional en el año 1929. Esto sí hace años ya. Y parque natural en el 1978. Torcal es un parque natural, de los más visitados de España. ¿En qué año nuestro pueblo fue independizado? Independiente como pueblo, en... A ver, que lo tengo que apuntar aquí. El 17 de marzo de 2009. Por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que se celebró en Málaga. 17 de marzo del 2009.
Y después fue la segregación de Antequera, se empezó, la comisión de segregación se creó el 25 de diciembre de 1980. Allí te voy a decir dónde. Donde está el comedor del colegio, allí nos reunimos una serie de personas y se eligió una comisión que se llamó Comisión de Segregación y se empezó a tramitar todas esas cosas. Y después la entidad local menor se creó el viernes 13 de marzo de 1992 en el Ayuntamiento de Antequera. Y a partir de ahí pues ya se empezó hasta que se hizo la independencia. Pues gracias, Pepe. No, Gracias por darnos información sobre la historia de nuestro pueblo.